Hola, buenas noches. Sobre finales de la década del 80 había una publicidad en la televisión de los cigarrillos Jockey Club, los Jockey suaves. Y el lema, la frase que intentaba describir a esos cigarrillos era el equilibrio justo. Con ese lema, el equilibrio justo, se hizo una campaña de publicidad exitosa de aquellos cigarrillos, allá por finales de la década del 80. Escuchando a Alberto Fernández hablar en la Cumbre de las Américas, en la ciudad californiana de Los Ángeles, me vino a la mente aquella publicidad porque siempre me deja la impresión, Alberto Fernández, en los escenarios internacionales, que se esfuerza por buscar el equilibrio justo. O sea, fundamentalmente lo que hace Alberto Fernández en los escenarios internacionales es equilibrio. Y siempre está en la búsqueda de eso que aquellos publicistas de los cigarrillos Jockey Club llamaban el equilibrio justo. Bueno, no sé si habrán logrado el equilibrio justo los fabricantes de aquellos cigarrillos. Alberto Fernández no lo logra nunca, no lo logra nunca. Siempre sus discursos son actos de equilibrista, pero siempre termina cayendo hacia un lado o hacia el otro. En este caso, yo creo que el discurso de Alberto Fernández no fue todo lo malo desde mi punto de vista, ¿no? Y solo desde mi punto de vista, una opinión, no fue todo lo malo que le asignó una vereda de la observación. En Argentina hay veredas políticas y desde ellas sí y solo sí se va a ver determinado aspecto y se va a totalizar ese aspecto. Si se trata de la vereda que adhiere, se ve el aspecto positivo y se lo totaliza. Fue un gran discurso el de Alberto Fernández en la Cumbre de Los Ángeles. Desde la otra vereda se ve un aspecto y solo un aspecto y se lo totaliza. Fue un discurso pésimo, fue un discurso bochornoso. Yo tuve la sensación de no ver ni un gran discurso, ni un discurso tan pésimo como le asignan desde la vereda crítica. Me pareció ver el discurso del presidente que siempre está buscando un equilibrio justo que nunca logra. Pero en todo caso, en esa búsqueda hay planteos que son atendibles, hay planteos que estuvo bien plantear en esa cumbre o hacer en esa cumbre. Por ejemplo, uno puede estar de acuerdo o no con reclamar que se expulse del cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos al uruguayo Luis Almagro. Pero no es descabellado, porque indudablemente hay un costado controversial de Luis Almagro. Hace rato Luis Almagro, en ciertas circunstancias, asume posiciones que exceden largamente los límites de la diplomacia que le corresponden a ese cargo. Por lo tanto, plantear lo que planteó Alberto Fernández, aún no estando de acuerdo con él, no puede ser catalogado de descabellado, de desubicado. No, son temas debatibles, son temas controversiales, son temas en los que hay que generar discusión. Mucho más lo que planteó respecto al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que en ese punto directamente fue acertado lo que dijo el presidente argentino. El Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido por su sigla, el BID, siempre ha tenido desde su fundación presidente latinoamericano. Había como un acuerdo que se convirtió en tradición y que fue roto
sin ninguna razón específica por el presidente anterior de los Estados Unidos, por Donald Trump, ¿no? Que dejó de lado una tradición, puso un presidente norteamericano puesto con él sin ningún consenso, sin ninguna consulta a las otras partes. No está mal haber planteado eso, casi le diría, lo del BID me parece un planteo correcto. También creo que amerita la discusión de si debían o no estar en la cumbre de las Américas todos los poderes que imperan en la región y no solo los gobiernos democráticos. Se puede estar de acuerdo o no, pero es un tema a discutir, es un tema interesante, sobre todo si uno seguía por la agenda que abordó la cumbre, lo lógico no era que estén solo los gobiernos democráticos, lo lógico es que estén sentados en esa mesa todos los poderes que imperan, o sea, las democracias y las dictaduras. Porque las dictaduras imperan sobre territorios y sobre sociedades. Y si la agenda a tratar contiene temas como el calentamiento global, cambio climático, la era de pandemias que ha comenzado y la lucha final sobre la pandemia de COVID y las olas migratorias que están atravesando el continente, lo lógico es que estén todos los poderes que imperan y no solo aquellos que tienen carné de democracia, no solo los presidentes que llegaron a ese cargo en elecciones incuestionables y pluralistas y supervisadas por los organismos que corresponden. No importa ahí si se está en el cargo porque se hizo una farsa electoral y se gobierna como un dictador. El tema es que los poderes que imperan sobre los territorios y sobre las sociedades, en ese tipo de temáticas, tienen que estar. Por lo tanto, lo que hay que discutir es si la Cumbre de las Américas debe ser un foro de democracias donde el único tema tenga que ser la cooperación para el desarrollo económico y social de los estados democráticos. Para mí sería muy útil que en las Américas haya un foro, un club de democracia, como fue la Unión Europea. En la Unión Europea, que primero fue el mercado común, primero el Tratado del Acero y del Carbón, después el mercado común europeo, después la Comunidad Económica Europea y finalmente Tratado de Maastricht mediante la Unión Europea, la democracia es un requisito inexorable. La Portugal salazarista y la España franquista quedaban afuera y no se los dejaba entrar al mercado común europeo precisamente porque eran dictaduras. Tuvieron que convertirse en democracias, igual que Grecia, que había tenido la dictadura de los coroneles. Tuvieron que convertirse en democracias para poder ingresar a la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea, primero Mercado Común y ahora Unión Europea, fue un estupendo club para el desarrollo económico y social de democracias. Y yo creo que en América tiene que haber lo mismo. Posiblemente la Cumbre de las Américas deba ser ese espacio. Pero en ese caso, en el caso de que la Cumbre de las Américas se decida como espacio para la cooperación hacia el desarrollo económico y social, la cooperación de los países desarrollados del norte con los países subdesarrollados del centro, del Caribe y del sur, entonces en ese caso debe haber otro espacio. La temática no debe incluir temas tan graves y tan al margen de si son democráticos o no los gobiernos que los enfrentan. Para enfrentar la pandemia no hace falta tener una carta democrática. Si se la tiene, mejor. Para enfrentar el calentamiento global o para enfrentar las olas, en caso de la ola migratoria,
¿Cómo va a tener el abordaje eficacia y efectividad en la construcción de instrumentos útiles para enfrentar ese flagelo si no están precisamente las dictaduras que provocan esas olas migratorias porque generan calamidades económicas y porque son autoritarias y persiguen y censuran? ¿Cómo no van a estar si son los que más generan esas olas migratorias? O sea, tiene que haber un espacio para la cooperación para el desarrollo económico y social de democracias. Y ahí no se entra si no se es una democracia, como Europa. Pero tiene que haber otro espacio en el cual debatan los poderes que imperan, sean democráticos o sean dictaduras. Eso sí, a la hora de reclamar que estén todos, no se puede caer en la hipocresía de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que habla de pueblos excluidos. No, el pueblo de Venezuela y el de Cuba y el de Nicaragua no fueron pueblos excluidos de esta cumbre. Los excluidos fueron los dictadores que gobiernan esos pueblos. Vale discutir si debían estar o no, vale discutir. Yo creo que esa es una discusión importante, pero pongámosle a las cosas el nombre que las describen verdaderamente. Las dictaduras son dictaduras. Hablemos de dictaduras o hablemos de regímenes autoritarios, pero no lo tratemos como representantes de las sociedades sobre las que imperan por la fuerza, mediante farsas electorales, mediante censura, mediante persecuciones a la disidencia. ¿No? Hablar de pueblos excluidos es una hipocresía, es una falacia oscura. Eso hizo Andrés Manuel López Obrador, eso hizo el presidente de Bolivia, Luis Arce. No llegó a usar ese término tan oscuro y tan falaz, tan abiertamente hipócrita, Alberto Fernández, pero lo merodeó porque habló de países excluidos y no fueron países, fueron dictaduras. Lo perfecto hubiera sido que dijera: yo creo que en este espacio es más útil que estén todos y tendrían que estar la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Cuba, pero bueno, a veces por buscar el equilibrio justo, el presidente termina siempre un poco desequilibrado. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.